La inteligencia artificial ha entrado con fuerza en todos los aspectos de la vida, pero sobre todo lo ha hecho en el mundo del arte. Hoy nos encontramos con Jorge Caballero, cineasta especializado en IA, para hablar de la relación entre cine e inteligencia artificial. Porque los mecanismos que existen hoy en día para poder entender el cine a través de la inteligencia artificial son como muy variados, es como muy extenso. Es decir, no existe una sola manera en la que la inteligencia artificial pueda permear el cine, sino múltiples. Yo creo que podríamos verlo de dos maneras. Uno, lo que tiene que ver con toda la lógica de creación de contenidos en general. Eso significa generación de guiones, generación de imágenes estáticas, generación de videos, de audios, ¿no? Y ahí la transformación es absolutamente brutal, ¿no? Abismal, todo el cambio paradigmático que puede haber alrededor de eso, de que puedas generar videos de otra manera, que puedas generar imágenes de otra manera, que puedas clonar voces, ¿no? Todo lo que seguramente es más común. Lo que siento es que hay otro cambio que tal vez es un poco más sutil, que tiene que ver con el cambio metodológico, en cómo productoras, productores, realizadoras, realizadores están empezando a entender que el cambio es tan brutal que no solamente se refiere a la propia creación de contenido, sino a la manera en la que se pueden enfrentar a él y la manera como lo pueden llegar a producir y la manera como se puede entender. Las lógicas de cómo creas una imagen, cómo creas una película, cuáles son los procesos, cuál es la nueva metodología. Bueno, yo creo que todo eso está pasando ahora mismo, es un tanto más difícil de ver. La creación artística a través de las herramientas de la IA abre debates importantes sobre el futuro de la creatividad, el cine y de las artes en general, y sobre todo del papel de los creadores. Si lo reducimos al específico campo, por ejemplo, de la creación de imágenes con un programa específico, podríamos ver que habría una tendencia tal vez a una falta de originalidad, a una especie de homogenización de ciertas estéticas, ¿no? Pero es un fenómeno casi global, ¿no? Es la herbización, ¿no? De la cultura de alguna manera, ¿no? Y esto es un fenómeno que la inteligencia artificial puede como promover más en general. Pero si uno lo examina desde un punto de vista más macro, ¿no? Si puede realmente ver que es mucho más complejo que todo eso, se da cuenta que las posibilidades son enormes, que realmente tú tienes la capacidad de poder, insisto, crear nuevas metodologías, crear nuevos conceptos, iterar más rápido sobre ciertas cosas. Y también creo que es engañoso pensarlo desde una sola perspectiva, porque a veces parece que fuera como demasiado automático, ¿no? Cuando trabajamos con inteligencia artificial nos damos cuenta que los procesos a veces son más cortos en algunas etapas, pero a veces se alargan mucho más de las etapas tradicionales, ¿no? ¿Cuál es la respuesta de los espectadores y de los creadores ante estas nuevas metodologías de producción audiovisual? Creo que hay mucho miedo, pero también mucho desconocimiento, ¿sabes? Porque justamente, ¿no? Como se habla de la inteligencia artificial como si fuera un ente en sí mismo, ¿no? En vez de procesos, métodos, algoritmos, redes neuronales. Es mucho más complejo, obviamente, entenderlo y creo que la prensa y el marketing han hecho como una labor muy demoníaca en ese sentido de decir la inteligencia artificial va a acabar con los trabajos porque es un titular que vende, pero en la vida real eh, esto está lleno de matices, ¿sabes? Realmente está lleno de complejidades que no es tan sencillo. Con lo cual es fácil quedarse con el titular y pensar que eso va a ser así, que nos van a dejar sin trabajo. ¿Nos van a dejar a quiénes? ¿A cuántos? ¿Dónde? ¿Cuándo? ¿No? Un poco. Cuando eso lo examinas desde el punto de vista casi teórico de todo esto, te das cuenta que primero no es tan así, porque insisto, hay una cantidad de tareas que seguramente se complejizan más. Y también que hace parte de un fenómeno cultural como mucho más extenso, que se refiere a la producción inmensa de imágenes, ¿sabes? ¿Qué vamos a hacer con todas estas imágenes? ¿Qué sentido tiene seguir produciendo imágenes, independientemente de si son hechas con inteligencia artificial o no, ¿no? Un poco. Entonces, en general sí siento como cierta reticencia por parte de las y los cineastas, pero también mucha... no sé, muchas ganas también de experimentar con esta herramienta, creo, y eso es interesante.